RTP. Andrés Rodríguez, experto económico, los desafíos económicos para el 2025 para el país. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Andrés. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días con todas las personas que nos ven y que nos escuchan a nivel nacional. Muchísimas gracias por la invitación y creo que justamente el tema de poder hablar sobre qué va a pasar en el Ecuador, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, es crucial para todas las personas, las empresas, porque a la final existimos ahorita en un escenario de mucha incertidumbre de lo que puede pasar, justamente por la implicancia que refiere estos 2 meses de campaña y los resultados que tendremos a partir de abril. Pero por otra, también hay temas estructurales dentro de la economía ecuatoriana que lamentablemente no es algo que va a cambiar de aquí durante los próximos 6 meses o durante todo el año, ¿no? Estimado Andrés, compartimos con usted esa visión, sobre todo porque estamos viendo que, por ejemplo, contratos petroleros, incluso el de las telefónicas, que en estos momentos se desconoce si se aumentó una prórroga o continúan en conversaciones y quedando en algún tipo de términos con este gobierno, comienzan a paralizarse porque no se sabe hacia dónde va a caminar o cuáles serán las terminologías del nuevo régimen que llegue después del 13 de abril. Pero en ese sentido sí quisiera consultar con usted. Ha mencionado desafíos en materia económica, en materia pública de la economía de nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos? Ya iniciando, ¿no? Tal vez o a mitad de este primer trimestre del año, ¿cómo vamos caminando? ¿Cómo se comienza a ver la economía? Y sobre todo teníamos algo pendientes en estos primeros meses y es el pago de deuda externa. ¿Cómo equilibramos aquí las cuentas fiscales? Yo creo que deberíamos dividir como en 3 grupos, ¿no? La primera, evidentemente, toda la imagen que tiene el gobierno frente a sus prestamistas. Refiriéndonos, acordémonos que el financiamiento externo es la única herramienta que tiene el Ecuador para poder medio equilibrar la parte de finanzas públicas internas, porque por el otro lado, el segundo grupo deberíamos tratar qué pasa con las empresas y la relación que tiene con el consumo de los hogares, que ese sí es un tema estructural que más adelante lo detallaremos, porque al hablar de tema de deuda externa, de financiamiento externo, yo creo que hay 2 temas, ¿no? Por un lado, de que nosotros tenemos ahorita un pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional en el cual se vienen haciendo como desembolsos parciales. Tuvimos el año pasado, alrededor en junio, julio del 2024, el primer desembolso de 1.000 millones, luego en diciembre 500 adicionales y progresivamente se vendrá justamente ese cumplimiento de los 4.000 millones de dólares que se firmaron el año anterior. Y frente a ello, sabemos que el Ecuador tiene diferentes estrategias o acciones que debe cumplir para el desembolso de esos recursos. Entonces, en ese punto yo creo que por un lado, ante ese prestamista, pues debemos generar los incentivos para que obviamente nos sigan dando el dinero. Pero por otro sí llama mucho la atención la parte de la incertidumbre que generamos en mercados internacionales, y eso fue una respuesta del Riesgo País a un día de tener los resultados electorales de hace 2 semanas. Porque, claro, ante la incertidumbre y ante posibles cambios de tendencia o ante, de igual manera, la misma tendencia, pero desde el punto de vista hasta comercial con ciertas luces y sombras, pues ante el mercado internacional, ante las señales que estamos mandando hacia afuera, es que somos una economía y un país que no está en una estabilidad. Y eso es un error muy grave dentro del actual gobierno porque topo un tema muy impresionante con respecto a la parte de comercio exterior. Un domingo estamos felicitando al gobierno por ese preacuerdo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y el día lunes, o sea, día seguido, tenemos en cambio una barrera arancelaria con respecto a México. Entonces, yo creo que ahí, ante la parte externa, ante la parte de financiamiento y ante la parte del cumplimiento de esas obligaciones, pues debemos mantener mucha mayor estabilidad hacia los mercados internacionales, aunque tengamos problemas estructurales internos, pero va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque a la final, a la vuelta de la esquina, ante las necesidades que tengamos como Ecuador para generar inversión extranjera directa, el único mecanismo va a ser que el Ecuador efectivamente muestre que es un país que está caminando de manera estable frente a diferentes ámbitos, político, económico y social. Sí, bueno, tengo una consulta y ya un poco respecto al tema de esa estabilidad. De aquí ya al abril ya posiblemente se sabrá quién es el próximo presidente,
Pero ¿cuáles serían los escenarios que se plantearía, o al menos que usted esperaría como consultor económico en este caso, en ambos escenarios? A la final yo creo que hay un tema muy importante, que es la parte de la certidumbre que les demos a las empresas y a los consumidores. Yo aquí me permito siempre en estas semanas dar un dato muy relevante de que el consumo de los hogares es lo que sostiene la economía ecuatoriana, pero lamentablemente en los últimos años tiene un decrecimiento de la participación de ese consumo, y la perspectiva de consumir, de comprar de los hogares, de las empresas, cada vez es menor. Y eso tiene una influencia directa justo a la pregunta anterior sobre cómo estamos actualmente, y es la mejor temperatura que podríamos tomar frente al enfermo ecuatoriano que estamos viviendo. Pero obviamente desde el año anterior y desde algunos años atrás es el tema de ventas. Las empresas generan sus ventas, tanto formales como informales, y podemos ver que muchos de los sectores económicos a la fecha, es decir, con la última información disponible, que es hasta noviembre, acordémonos lo que tuvimos septiembre, octubre, noviembre, que fueron la parte de la crisis energética, pues en la mayoría de sectores económicos tenemos un decrecimiento en sus ventas, y eso tiene una implicancia en la parte de empleo, y que a la vez les comparto un dato a nivel de Quito, pero nosotros como Economics, consultora económica, levantamos información sobre las expectativas de consumo de los hogares en el 2025, sabiendo todo este escenario. A finales del año 2024 tenemos dos resultados. El primero, en que dentro de ese gasto medio recurrente de alimentación, vestimenta, turismo local, entretenimiento, 4 de cada 10 quiteños en este caso, pues tienen una perspectiva de que van a disminuir su consumo en el 2025. Y si relacionamos a la parte de gastos no recurrentes o más ocasionales, que podría ser como la compra de un vehículo, de un bien inmueble o de un electrodoméstico, 8 de cada 10 quiteños no piensan en adquirir un tipo de este bien en el 2025, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con lo que pasa con las empresas. Entonces, sabiendo que esto es un problema estructural que obviamente depende de las condiciones o de los escenarios que plantee el gobierno entrante, sea el actual o sea el cambio de tendencia, pues a la final, si es que no tenemos como esa confianza de adquirir hasta financiamiento por parte de los hogares, va a ser muy grave. Dentro de la misma encuesta levantamos de cuál va a ser su necesidad de financiamiento en el año 2025, y en el 2024 fue 3 de cada 10 quiteños tuvieron una necesidad de financiamiento. Ya para el 2025 es 6 de cada 10 quiteños, es decir, el doble de personas que van a necesitar algún tipo de financiamiento por intentar sostener su patrón de consumo en el año 2025. Entonces, claro, lo que puede venir para el lado del gobierno actual es que va a tener la posibilidad de plantear un escenario de 4 años. Por el otro lado, sabemos lo que va a pasar, y eso es algo que indudablemente creo que cualquier ecuatoriano se esperaría, de que va a comenzar primero a evaluar la gestión anterior para poder sostener su parte más política que económica, pero va a evaluar lo generado en los años pasados. Y con eso, pues, obviamente la economía se va a seguir manteniendo en ese estancamiento que está tanto a nivel productivo como a nivel de empleo y como a nivel de inversiones. Yo creo que el tema de inversiones también va a ser otro punto muy crítico dentro de Ecuador, que en los últimos años, desde la pandemia acá, no despega. Hemos visto que hay un montón de gestión o de acuerdos de inversión, pero lamentablemente no han llegado esos recursos a que realmente se materialicen en Ecuador, y eso es algo que dependemos. Por al ser una economía dolarizada, nos conviene muchísimo la generación de ingreso de divisas a partir de inversión, porque a la vez también se genera empleo. Pero por el otro lado, claro, si hay un cambio de tendencia, el tema de inversión, hasta no conocer realmente cuál va a ser ese plan de los próximos 4 años, pues se va a seguir estancando, o va a ser peor el escenario de inversión extranjera directa, salvo acuerdos que puedan tener con otras economías. Pero vinculando a la primera idea, la economía en este momento, 2025, existe una expectativa muy negativa de consumo, y esa es la mayor preocupación, que independientemente del gobierno que sepamos quién va a ganar en abril del 2025, es que ojalá se repunte, ojalá exista algún tema de recuperación por parte de los hogares, que la única manera va a ser la creación de nuevas plazas de trabajo, porque si las personas no tienen empleo, pues lo más seguro es que esa condición de consumo no vaya a despegar. Y justamente el tema de bienes raíces es bastante interesante, porque a nivel nacional se ve la cantidad de construcciones,
de apartamentos, de precios que en verdad que no son cero competitivos, ¿no? Obviamente están construyendo para nichos de clase alta, más de clase media o clase baja. En sí, las edificaciones, pero más que todo, y es bastante interesante, se ven vacíos. Cuando usted va a Quito y varias construcciones, varios edificios, están desocupados, o sea, no han logrado poder vender y siguen construyendo, y eso obviamente se vuelve una burbuja, ¿no? Que va a haber que los precios van a tener que obviamente bajar para poder abrazar o buscar nuevos no sé, ciudadanos que quieran comprar esas edificaciones, esos apartamentos. Y más que todo es por la estabilidad laboral. Las personas no van a consumir, no van a comprar por el hecho de que hay una inestabilidad laboral tan fuerte, donde empresas sí están achicándose de alguna manera, y en el caso de Quito, obviamente, bastante lo llena la parte de la burocracia, del gobierno, los espacios laborales, pero las empresas, como dice usted, nosotros no somos atractivos para la inversión extranjera, a pesar que estamos dolarizados. Si usted ve hasta China, o sea, todos apuntan a nuestros vecinos, pero nadie apunta hacia nosotros, porque realmente nuestras leyes laborales no son competitivos y obviamente no va a haber esa expectativa o sea, de empleo, más que todo, de atracción de empleo, por ese motivo. O sea, ¿qué más podemos hacer para ser atractivos laboralmente? Yo creo que ahí hay dos ideas muy claras con respecto a la pregunta o interpretación de que, claro, por el lado de construcción, manufactura y comercio, las tres actividades económicas abarcan cerca del 65% de ventas a nivel nacional. Y claro, si analizamos las ventas, como mencionaba, en el periodo de enero-noviembre, para no solamente tomar los últimos meses, sino todo el periodo del 2024 en comparación con el 2023, caemos en un 1%. ¿Y cuál es la preocupación de estos tres sectores? Que en los tres tenemos un decrecimiento, y si vinculamos a la parte de empleo, son los tres que mayor cantidad de mano de obra abarcan. Exacto. Al hablar de construcción, es un problema, yo digo, es un problema muy grave, porque ahí hay mucha economía informal que depende de la actividad. Y no solamente ya para la parte de comercialización, sino en la producción. Y es un sector que desde el 2016 no repunta. Es más, ha habido mucha preocupación y ciertas como señales a ese sector de poder impulsar. Porque efectivamente solo las grandes corporaciones construyen, pero igual no venden. Entonces, ese problema del sector construcción yo creo que hay que profundizar, porque si es que no existe también la perspectiva de financiamiento a largo plazo y con menor costo, pues la gente no va a poder tener esa decisión de endeudarse, más aún porque no tiene una estabilidad laboral dadas las condiciones que estamos viviendo. Pero por el lado de la inversión, yo creo que hay dos temas ahí, técnicamente hablando, súper delicadas, ¿no? Porque, ¿por qué los ven más atractivos a Colombia y a Perú, que son nuestros vecinos y economía más o menos similar? Es que si analizamos el riesgo país, hablamos de que Ecuador tiene cerca de 1.300 puntos a la fecha, Colombia tiene 300. Y Perú tiene 160. Sí. Es decir, la estabilidad que mostramos a los mercados internacionales frente a la inestabilidad que tenemos, tanto política, económica y social en Ecuador, pues es obvio que si nos ponemos desde el lado de la empresa privada, voy a preferir las condiciones de estos otros dos países frente a la situación de Ecuador. Y hay otro tema adicional, que pues, pongámonos a pensar como empresarios todos. ¿Y ya se solucionó el problema de la estabilidad de la provisión de luz para el año 2025? No. La respuesta es no, y es algo que no es solamente de este gobierno, por si acaso, sino es algo estructural que pusimos todo el dinero frente a una sola generación energética, que es un error sabiendo lo que se puede venir en la parte de cambio climático. Pero ahorita estamos a la espera de que ojalá siga lloviendo y que no tengamos ese inconveniente. Pero si nosotros como empresarios no vamos a poder tener esa tranquilidad de que mi empresa va a tener provisión de luz, o sea, algo tan básico como en otros países es algo indiscutible, pues es difícil que esa inversión venga. Y sobre la parte laboral, yo siempre menciono de que hay que como tener esa tranquilidad de que los derechos no se pueden romper para las personas que tienen un trabajo ya estable. Sin embargo,
debería existir, y ahí no es un tema de posición política, sino es un tema de incentivo económico, de que deberíamos tener como regulaciones específicas por cada sector, entendiendo la dinámica de cada sector. Porque acordémonos que ahorita hay un problema muy grave de empleo juvenil, que entre 18 y 26 años la tasa de empleo adecuados es muy baja. Y claro, si es que no se generan nuevas plazas de trabajo, ¿hacia dónde están yendo todos los jóvenes que están saliendo de un instituto técnico, del bachillerato o de una universidad? Entonces, es un problema estructural que ahorita probablemente no lo estamos viendo como resultados, pero si es que no se modifica la normativa laboral, pues lamentablemente las empresas no van a poder tener esas ganas de seguir generando plazas de trabajo, y peor, por las condiciones del año anterior, de que las ventas no fueron el mejor escenario, y que más bien muchas de las empresas mantuvieron o están, entre comillas, sobreviviendo frente a todo el impacto que tenemos del año anterior y hace 2 años, que es la parte de seguridad, la parte de crisis energética, y eso tiene una relación directa en que las personas han decidido frenar su consumo, y es el resultado que estamos teniendo en estos momentos. Estimado Andrés, teniendo en cuenta la situación económica del año anterior, el tema del impuesto, los aranceles, el IVA, y a su vez el tema de la caída del consumo, de la compra de carros, todo lo que conlleva, ¿cuál es tu perspectiva hacia este 2025, teniendo en cuenta la recesión que hemos sufrido el año pasado? Lo que mencioné, o sea, el tema, por ejemplo, el sector automotriz es muy delicado igual por 2 líneas. Por la línea de, obviamente ya olvidémonos de la parte de ensamblaje nacional, pero en la parte de importaciones hemos visto un cambio estructural en cómo las marcas tradicionales han salido de ser las predominantes, aunque se mantiene, pero si sumamos todas las marcas de origen chino, pues obviamente ha habido un cambio de estructura en ese mercado. Y a su vez han preferido el tema de precio, bajar sus precios para competir en ese sentido, para que las personas tengan mayor acceso. Y podemos ver que dentro de cualquier ciudad, pues existe ahora mayor número de vehículos de origen chino frente a las otras marcas. Pero hemos visto que el año 2024 y la perspectiva del año 2025 es que caen cerca de un 20, 25 y hasta 30% las ventas de todas las marcas. Y es evidente, si yo estoy perdiendo el empleo, si no tengo posibilidades de financiamiento, ese segmento de poder comprar un vehículo, y como mencionaba, en Quito al menos 8 de cada 10 no ven una perspectiva de consumo de un vehículo en este año, pues al hablar de perspectivas o de expectativas de consumo, las empresas tienen que ser mucho más cautas. Si es que ahorita nosotros importamos vehículos a nivel regional de 3 economías principalmente, México, Colombia y Brasil, desde el punto de vista más cercano, de ahí viene Europa y viene Asia. De México conozco ahorita de primera mano de que las empresas concesionarias pues obviamente cerraron porque va a haber un costo mayor y no va a ser competitivo para el mercado, que mientras más barato es lo que está optando la gente. Entonces ahí hay un cambio de estrategias que les toca hacer de la noche a la mañana. Por tanto, ¿cuál es la perspectiva de consumo? Hasta no saber realmente qué va a pasar y quién comienza en mayo las nuevas gestiones, pues va a ser muy difícil que se reactive la parte de consumo, y que el Estado lamentablemente no es el dinamizador de la economía desde hace muchísimos tiempos, y más bien es la empresa privada. Acordémonos que independientemente de la industria, 6 de cada 10 empleos se genera en la empresa privada, y es ahí de nuevo. Si es que dependo ahorita como gobierno que la empresa privada genere mayor dinámica, necesito darle más incentivos. Más bien es un tema de analizar qué incentivos tributarios puedo dar a la empresa para la contratación de nuevas personas, y por el otro lado, qué incentivos puedo dar para que, obviamente, en el tema de IVA, mucha gente dejó de consumir. A mayor precio, menor cantidad, y eso es un principio básico de microeconomía. Ojo, acordémonos que no todos los bienes graban IVA, por tanto, muchos de los bienes es obvio que no se han topado, pero en los otros es obvio que el traslado de ese impuesto es hacia el consumidor. Y me permito dar un dato que justo como Economist en nuestro newsletter está publicado, en el caso de que deseen revisarlo, es que analizamos la medida del alimento de mascotas, que vimos que en enero... Perdón. No, sí. Estábamos justamente... concordando con usted en el tema de las mascotas y en lo que iba a analizar. Aceptando. Justo les comento de que es un tema de mercado, ¿no?
en el que tomamos precios de supermercados y aplicaciones en enero, de saber cuánto es el consumo y el gasto que tiene una familia por tipos de tamaños de animales, específicamente de perros, dado que mediante el censo que tuvimos en el INEC del año 2022, pues sabíamos que los perros es lo que más tienen los hogares ecuatorianos. Y al analizar temas de precios en febrero, es decir, tomando los primeros días frente a enero, no existe una reducción del precio consistente al tema de IVA, es decir, existe una variación del 3, del 7 y del 13% menos, dependiendo la marca y dependiendo el tipo de perro. Y es obvio, existe dentro de la economía otro concepto que se llama el precio chicle, que si el precio está ya estirado hacia arriba, es muy difícil que vuelva a bajar. Por tanto, ese manejo también de precios es algo muy sensible dentro de la economía porque los consumidores ya no tenemos mucha memoria y más bien simplemente por mantener, no le vamos a dejar de comer al pobre perrito y al precio que nos pongan igual vamos a seguir consumiendo la comida. Entonces, la economía PET. Tal cual. Y ahí es donde la estabilidad en precios debería ser otra de las herramientas para poder reactivar el consumo. Estimado Andrés, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por su aporte en cuanto al análisis económico y estos temas que hemos puesto sobre la mesa. Más bien, muchísimas gracias, encantados. Creo que es importante decir las cosas como son técnicamente porque para las empresas, para los hogares, las expectativas económicas es algo que se lo debe considerar. Muy amable. RTP